Buenas noches, América. La historia es estremecedora. Un joven migrante que llegó a Estados Unidos como menor no acompañado confió en un terapeuta para superar su drama como migrante y su experiencia en su país de origen. Kevin Euceda, hondureño de 19 años, cruzó la frontera con su hermana en mayo del 2017 y fue encontrado por la patrulla fronteriza cuando deambulaban, perdidos, en Texas, tras cruzar el río Bravo. Su hermana, que era mayor de edad, fue deportada en cuanto pudieron y a él lo enviaron a un centro juvenil de internamiento en un área rural de Virginia. En los casi 3 años de reclusión, esperó la decisión de su caso de asilo, que finalmente le fue concedido. Durante estos años de espera, acudió al consejo de un terapeuta para ayudarlo a superar el trauma, pero esas conversaciones ahora se le han vuelto en contra. En su última audiencia, la magistrada de su caso le comunicó que el gobierno había pedido que repensara su decisión de aceptar su solicitud de asilo, basándose en las conversaciones supuestamente confidenciales que él había tenido con su terapeuta. Según el Washington Post, que fue el primero que reportó sobre este caso, la administración Trump está siguiendo ahora una nueva estrategia que consiste, entre otras cosas, en usar información que los detenidos confían a los psicólogos de los centros de detención para pedir a los jueces que no concedan asilos. La estrategia, que es aparentemente legal, ha sido criticada por asociaciones de terapeutas por violar la confidencialidad de los pacientes. El caso de Kevin Euceda es el primero que se conoce y se va a convertir seguramente en un caso legal. Pero aunque la justicia acabe dando la razón a quienes se oponen a esa práctica, el daño ya está hecho y es inhumano. ¿Qué inmigrante que llegue ahora a Estados Unidos se va a dejar aconsejar por un psicólogo? Quien pierde, además de los más débiles, los migrantes, es también Estados Unidos, que puede acabar aceptando a asilados sin haber recibido la ayuda necesaria para insertarse con éxito en la sociedad que los acoge. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa analizamos el auge del considerado partido de ultraderecha Vox en España y cómo su presencia ha cambiado la política en el país europeo. ¿Por qué ha aumentado la desigualdad en Estados Unidos y cómo impacta esto la carrera presidencial? Le contamos qué idiomas son los más hablados del mundo. El español cada vez toma más fuerza. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención o las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Nosotros les hablamos en una de las 5 lenguas más habladas del mundo, el español. Se acaba de publicar la 22ª edición del informe que elabora la base de datos Ethnologue, que se dedica a hacer el monitoreo de las más de 7.000 lenguas que hoy hay en el planeta. Muchas de ellas son minoritarias, muy pequeñas y relevantes, pero de una importancia cultural relevante, eso sí. Miren la lista. Lo interesante de la lista, y nos ha parecido, y les hemos puesto las 6 primeras, es no solo cuánta gente las habla, sino cuántos nativos son los que pertenecen a esa lengua. Y ahí puede inferirse el interés que genera, por ejemplo, el inglés, que tiene 379 millones de personas nativas en inglés, pero que lo hablan más de 4 veces más. En el caso del chino mandarín, como segundo idioma más hablado del mundo, la diferencia sería mínima. El hindú se duplicaría, el español, la diferencia sería de aproximadamente un 13% sobre el nivel de nativos en español, 460 millones, seguido del francés y del árabe estándar. Interesante, ¿no? Otra noticia de la actualidad: en Estados Unidos, cuenta regresiva para ese debate que se va a llevar a cabo mañana en Las Vegas, en Nevada. ¿Por qué en Nevada? Porque el sábado se llevan a cabo los caucus, asambleas comunitarias de ese tercer estado que decide sobre los candidatos. ¿A quién prefieren los ciudadanos de Nevada como su nominado para el Partido Demócrata? Van a votar y mañana van a poder escuchar a esos candidatos. Entre ellos está Michael Bloomberg, que por primera vez va a poder participar en un debate porque ha cumplido
con los requerimientos que impone la dirección del partido. Uno de ellos era tener más del 10%, por lo menos, en encuestas nacionales. Y la última que ha publicado la empresa NPR, la radio pública, junto con Marista, así lo revela. En primera posición, con intención de voto, está Bernie Sanders con el 31% y ese Michael Bloomberg, que asciende en las encuestas con una campaña que no le ha llevado ni a Iowa ni a New Hampshire, ni estará en la boleta de Nevada ni en la de Carolina del Sur, porque apuesta por el supermartes. Pero su fuerte presencia en los medios de comunicación ya hace que su intención de voto crezca. Le sigue Joe Biden con el 15%, Elizabeth Warren el 12%, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg y los indecisos con el 5%. ¿Por qué sube, por qué tiene tanta popularidad Michael Bloomberg? Miren estos datos de inversión en anuncios publicitarios. Y es que la inversión que está haciendo el multimillonario Bloomberg bien vale esa popularidad, o como mínimo convence. Según los datos conocidos, Michael Bloomberg ha invertido ya más de 400 millones de dólares en campañas, seguido por Tom Steyer, que aquí nos preguntamos que si viene del sector privado y busca siempre un buen retorno, parece que no lo está teniendo en las encuestas. Steyer está desaparecido en intención de voto. Le sigue un Bernie Sanders con una campaña más modesta, pero en esa posición también privilegiada de intención de voto y con una inversión en anuncios de 42 millones, seguido de Buttigieg con 32, Elizabeth Warren, Joe Biden, Amy Klobuchar y Tulsi Gabbard, que tampoco aparece en esas encuestas con datos relevantes de intención de voto. Pero qué interesante la correlación entre cómo cautivan el interés de los votantes y cuál es la inversión que están realizando en publicidad. Y ya que hablamos de la campaña para la nominación demócrata y en general para las elecciones del 2020, de este año, de noviembre, hay uno de los temas que es fundamental, que está en el trasfondo de muchos de los debates políticos, y es la desigualdad, las desigualdades que hoy afectan a la sociedad estadounidense. Recuerden que al presidente Donald Trump una de las cosas que más utiliza en su posicionamiento de campaña es lo bien que va la economía y cómo esa rebaja de impuestos, que algunos critican que ha beneficiado particularmente a los ricos y a las empresas, está beneficiando también al resto de la sociedad estadounidense. Hoy hablaremos de ello en la entrevista. Pero centrándonos en las desigualdades, el Centro de Estudios Pew acaba de realizar un estudio que muestra cómo desde los años de la década de los 90 hasta hoy esas desigualdades han ido en aumento y cómo en los 90 en general ganaban todos los estratos sociales y de todas las edades, de una manera proporcional, pero en esta década en la que nos encontramos, la clase media está perdiendo y los que tienen más son los que mantienen o incluso ganan, aunque sea un poquito. El autor del estudio, o los autores del estudio, ponen de manifiesto esa desigualdad en la sociedad estadounidense y la analizan. Uno de ellos es Ruth Igelnik, es investigadora del Centro de Estudios Pew. Señora Igelnik, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo ha evolucionado esa desigualdad desde los 90 hasta hoy? Revisamos la desigualdad de la riqueza y los ingresos en las últimas décadas y encontramos que en los últimos 30 años la brecha de la riqueza entre los ricos y los pobres se ha duplicado, así que ha crecido bastante. Vimos que los ingresos están concentrados en las manos de los estadounidenses más ricos, así que en los últimos 50 años hemos visto que los estadounidenses más ricos han ganado más y más ingresos al punto en el que ahora 20% de los asalariados están ganando 50% de las ganancias, así que están ganando su parte de la población. Y esa desigualdad, cuando hablamos de raza, ¿cómo se manifiesta? Vemos que la brecha de inequalidad de ingresos es más alta entre los asiático-americanos, pero hay brechas en todos los grupos étnicos y raciales, incluye a los afroamericanos, hispanoamericanos y blancoamericanos. Y esta brecha entre los afroamericanos y blancos se ha mantenido en las últimas décadas. La economía es sin duda uno de los elementos fundamentales de los ciudadanos a la hora de votar. Eso es correcto. ¿Cómo es percibida la desigualdad entre los estadounidenses?
Le preguntamos a los estadounidenses cómo se sentían sobre la desigualdad de ingresos en Estados Unidos. Le preguntamos si pensaban que había mucha, muy poca o la cantidad correcta de desigualdad en los Estados Unidos. Y 6 de cada 10 estadounidenses pensaban que había mucha desigualdad en Estados Unidos, pero como usted mencionó, hay una gran brecha entre los partidos. Los demócratas eran más probable, el doble incluso, en decir que había mucha desigualdad a diferencia de los republicanos. Es la opinión de Ruth Igelnik, investigadora del Centro de Estudios Pew y autora de este informe que pone de manifiesto la evolución de la desigualdad en Estados Unidos. Gracias, señora Igelnik. Feliz noche. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Estamos en cuenta regresiva para los caucus de Nevada. ¿Y después qué sigue? Las primarias en Carolina del Sur y el supermartes. Los candidatos que aspiran a la nominación demócrata se están arremangando y algunos están haciendo sus mensajes en español. ¿Por qué? Porque en Nevada alrededor del 30% ya son votantes hispanos y los están cortejando. El presidente Donald Trump también ha emprendido un viaje en este tiempo de primarias que, si bien no tiene rivales reales dentro del partido, sí le lleva a hacer campaña para contrarrestar el trabajo que están haciendo los demócratas. Y esto hace que Estados Unidos esté de lleno en esa campaña para las elecciones del próximo mes de noviembre. Un trabajo interesante que ha realizado la empresa Culture Intel y 100 Plus nos da detalles de cómo respiran los hispanos en Estados Unidos. Su estratega y presidenta y estratega de negocios, Liliana Gil, nos acompaña esta noche. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a Cuestión de Poder. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué nos dicen los datos que estáis corriendo que difieren de lo que son encuestas habitualmente, que es lo que hacen los medios de comunicación junto con encuestadoras? ¿Vosotros os fijáis en las redes sociales, en las conversaciones digitales? Exactamente. Estamos interrumpiendo el método tradicional de entender la voz de la gente, porque de una forma muy auténtica y espontánea, las personas comparten su opinión pública ante los candidatos, pero también las problemáticas sociales que más les interesa. Entonces, lo que estamos haciendo es un rastreo, un barrido de las conversaciones digitales en todas partes en donde hay una caja de comentarios para poder rankear o priorizar cuáles son esas problemáticas que realmente le interesan a los hispanos, a los afroamericanos, al resto del pueblo americano, y ver qué tal se están alineando las agendas de los candidatos. Entonces tengo 29 millones de discusiones digitales en los últimos 12 meses para evaluar cuáles son los problemas que de verdad le interesa a la gente en esta ronda de elecciones. Y no hay ninguna encuesta en este país, ni en ninguno, me atrevería a decir, que llegue a tener datos de 29 millones de conversaciones. Lili, ¿cuáles son las prioridades de los hispanos? Porque los tenéis por el conjunto de estadounidenses, pero particularmente de los hispanos. ¿Qué nos dice en esas conversaciones? Pues mira, para sorpresa de muchos, cuando vemos un rastreo de 2.4 millones de discusiones en donde la persona se autoidentifica como hispano, vemos que el tema número uno, la problemática social o política que más les interesa, son el trabajo y la economía. Más de la tercera parte de todas las discusiones abiertas son relacionadas a este tema, lo cual alinea mucho con la agenda que ha querido plantar el presidente Trump, quien se osa de una economía que está progresando y creciendo para todos. Lo interesante de ese ranqueo es que la economía va de primero, seguida por salud, seguida por seguridad en la frontera y luego viene inmigración, educación y otros temas. Entonces la inmigración, que parece ser un tema tan importante, al menos los medios lo hacen ver de esa forma, o en donde se está criticando al presidente Trump con su retórica muy anti-inmigrante, irónicamente no es ni siquiera en los primeros 3 problemas que ranquean como lo más importante. Así que yo creo que aquí hay algo muy estratégico para que todos tomen en cuenta en la derecha y en la izquierda, que somos una población que le interesa vivir ese sueño americano, la prosperidad, la economía de la familia, mejores trabajos, y esa es
la prioridad política que los candidatos deben estar enfatizando para llegarle a nuestro mercado hispano. Quiero decir que el trabajo que están haciendo en la empresa cultural Intel y 100 Plus es un trabajo que no está asociado a ninguna campaña, que los que lo promueven, y particularmente la señora Gil, los están poniendo al servicio de la información pública precisamente para el debate y para el interés de aquellos que quieran fijarse en esos datos. Lo que sí vemos, Liliana, es que de esos 4 primeros temas de la agenda política, el segundo solo sería responsable o podríamos buscar el eco en las campañas demócratas, que es el de la salud. Los otros 3 los está marcando la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué los latinos son más sensibles a esos temas de esa agenda política del presidente? Mira, hay muchas cosas por analizar. Primero que todo, la razón por la que muchos venimos a este país es precisamente para progresar, ya sea para estudiar, para crear empresa o para generar ingresos para tu familia. Entonces, de por sí, esta noción del sueño americano es algo que tiene mucho peso para nuestra comunidad. Por algo somos el segmento de más alto crecimiento empresarial en los Estados Unidos, hasta 2 veces más rápido en su rata de crecimiento. Igualmente, al final del día, y esto no es solo particular a los hispanos, pero en general, cuando vemos la prioridad política y social de este país, la gente va a votar con su billetera. O sea, ¿cómo me afecta a mí lo que este candidato dice específicamente como persona, como madre de familia, padre de familia, dueño de negocio y cómo le afecta a la cartera de mi hogar? Entonces, eso es muy importante enfatizarlo porque le digo a mis amigos en el lado demócrata que no caigan en la trampa de inmigración porque al final del día el 65% de los hispanos en este país nacieron en los Estados Unidos. Entonces hay que recalibrar porque esa sorpresa que para muchos es asombrosa el ver que haya un apoyo del 30-35% positivo al presidente Trump entre los hispanos, está atado a la agenda económica. Entonces mi reto para ya sea Sanders, Biden, Bloomberg, Mayor Pete, el que quede, es que nos den una propuesta económica para poder contrarrestar lo que está diciendo por el otro lado el presidente Trump y para que los candidatos de verdad le lleguen al tema número 1 que nos importa como familias hispanas, que es la economía. Así que mucha tela por cortar y quitar esas distracciones que hay de otros temas como inmigración o cambio climático, que al final del día no es lo que está moviendo las conversaciones de la gente. Mencionabas ahora que el apoyo al presidente Trump ha subido a un 37% entre los hispanos, de acuerdo a los datos que ustedes están trabajando y están tabulando. Esto supondría un incremento sustancial respecto al apoyo real que le dieron los hispanos en las últimas elecciones, que estaba alrededor del 16%. ¿El hecho de que la economía vaya bien explica ese incremento sustancial a pesar de esa política migratoria tan agresiva? Mira, eso es lo que nosotros inferimos una vez más basado en la voz de la gente, la voz digital de la gente. No hacemos una encuesta, sino que de manera orgánica, en este caso, 4.8 millones de discusiones digitales sobre el rendimiento del presidente Trump nos revela que es un 35%, no es 37, es 35% positivo ante el trabajo que él está haciendo. El 37 es negativo, pero el 28 es neutral, lo cual significa que si tú añades ese 35 con el 28 neutral, hay mucho campo para ganar. Y por eso los demócratas no nos pueden tomar por sentado. Lo que es interesante es dentro de los comentarios que hemos analizado, Gustavo, vemos que así no le guste a la gente el personaje o lo que diga en Twitter o su estilo de decir las cosas de manera como tan escueta, los resultados están por encima muchas veces de esa opinión de la personalidad. Entonces están como al favor de la política y no de la persona como tal, lo cual es muy curioso y un reto grande para el candidato demócrata que quede al final de toda esta jornada. Entonces eso es lo que vemos, así que no se deben confiar nuestros amigos demócratas de que los hispanos están ya en las urnas a su favor, porque hay que aún hacer el acercamiento y tener una agenda relevante.
Lili, hay una cuestión que me gustaría plantearte sobre metodología. Cuando hablamos de redes sociales, los más activos suelen ser los jóvenes. Muchos de ellos todavía no tienen la edad para votar, pero sí tienen opinión política y sí son muy activos en ayudar, en ser voluntarios en campañas. El hecho de que esos jóvenes estén opinando en las redes sociales puede acabar, en cierta manera, también distorsionando de alguna manera los datos, si los queremos emular en cuanto a votos, cuando sea el momento de depositar o de escoger al candidato. Claro, mira, nuestra metodología es tomarle como la temperatura a la opinión pública, ¿cierto? Siempre hay una disciplina en la que nosotros, más allá de hacer un rastreo general de los que se autodenominan como hispanos, entramos a ver rangos de edades o género, hombre versus mujer, etcétera, y sí hay ciertas diferencias, pero al final del día yo creo que si le confiamos a una encuesta de 500 personas dijeron, o 2.000 o 5.000, el hecho de que tengamos una base de 29 millones de discusiones para evaluar temas políticos o 4.8 millones para ver opinión ante el presidente, es un campo tan grande de análisis que se normaliza si hay uno que otro que ya sea la voz más predominante en ciertos círculos de redes o no. Entonces, una vez más, nosotros lo hacemos como para tomarle el pulso a la voz de la gente, siendo disruptivos de los métodos tradicionales para poder responder en tiempo real. Y al final del día, como tú lo dijiste, Gustavo, no estamos afiliados con una campaña X o Y, es para el uso público, un método validado, utilizado por grandes multinacionales, incluso hasta publicado en colaboración con universidades como la Universidad de Harvard, el Foro Económico Mundial, etcétera. Entonces nos sentimos como poniendo la data para un servicio público y ya la gente al final del día debe decidir quién es su candidato o no. Antes de terminar, quiero preguntarte por los candidatos demócratas. Este miércoles, mañana, vamos a ver a Michael Bloomberg en el estrado entre los candidatos que suben en las encuestas en general de intención de voto. ¿A quién abrazan más? ¿Con qué mayor simpatía reciben los hispanos entre los candidatos que hay? ¿Quién tiene más opciones? Mira, estoy esperando precisamente que pase este gran debate para correr data y hacer un rastreo de las discusiones. No hemos corrido a Sanders con Biden, con Bloomberg aún. Sin embargo, viendo la historia, el alcalde Bloomberg aquí en Nueva York, que es una ciudad primariamente de minorías, él se ganó solo como el 30 o el 40% del voto de las minorías, lo cual es muy diferente del 60% más que generalmente los demócratas ganan ante las minorías. O sea que eso a mí me indica que todavía tiene mucha trayectoria y autenticidad por generar con nuestra comunidad. Sanders es un poco desconocido ante los hispanos, más allá del rótulo de socialista. Yo creo que a pesar de que él está haciendo una tarea muy disciplinada, llamándose a sí mismo como el tío Bernie, creo que aún no es como conocimiento de todos cotidiano. Y lo que tiene de ventaja un Biden es que tiene el efecto Obama, que todavía de una forma u otra se afilia con su nombre. Entonces creo que todavía hay mucho campo por recorrer, no sabemos aún los números, pero los vamos a tener yo creo que al final de esta semana, que vamos a correr a Culture Intel una vez más. Bueno, pues te emplazamos a que cuando los tengas los podamos compartir y hablar con gusto en este programa para que la audiencia también los tenga. Interesante saber esa preferencia de votos de los hispanos en Estados Unidos en esa carrera por la nominación demócrata. Lili Gil, presidenta de Culture Intel y 100 Plus y estratega de negocios. Qué gusto aprender con usted. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter CPoderNTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para el análisis, para la entrevista, para fijarnos en la realidad política en España.
para fijarnos en uno de los partidos que ha sido revelación en las últimas elecciones y que continúa haciendo ruido, incluso marcando la agenda del debate público. Es la formación Vox, de ultraderecha, con posicionamientos en cuestiones como, por ejemplo, la inmigración, que son ciertamente polémicas, que prioriza la unidad de España, y que con este mensaje, en un momento en el que el reto del secesionismo catalán estaba sobre la mesa y muy vivo en la sociedad española, consiguió llegar a esa posición de tercera fuerza con 52 diputados, tan solo por detrás del Partido Popular, y arrebatándole la posición de quien parecía tenía que incluso convertirse en la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, Ciudadanos, que casi desaparece. Veremos qué pasa en las próximas elecciones. Aún hoy los medios de comunicación y los analistas siguen haciendo cábalas de cómo es posible que esta formación, nacida ex novo, ha podido llegar tan rápido, tan alto. Pablo Pardo es corresponsal del diario El Mundo de Madrid, aquí en la capital estadounidense, y nos acompaña esta noche. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Es España un país de ultraderecha? No, desde luego España hasta ahora es muy curioso porque no había tenido un partido definido de ultraderecha. Se puede decir, hay mucha gente que lo piensa así, que digamos la ultraderecha en España era un sector del Partido Popular, digamos los nostálgicos de Franco. Pero a pesar de que, por ejemplo, España tuvo una crisis económica gigantesca, verdaderamente casi una depresión económica, entre 2010 y 2013, en España, por ejemplo, no hubo sentimiento anti-inmigrante en aquella época. Con lo cual, esto es un fenómeno nuevo. Yo también creo que Vox es un fenómeno nuevo, porque muy a menudo Vox se tiende a interpretar en el contexto, digamos, del franquismo, de la ultraderecha clásica española. Yo creo que Vox no tiene que ver con el franquismo, yo creo que Vox tiene que ver con el trumpismo. Vox está cercano a Donald Trump, está cercano al Brexit, a Nigel Farage, el líder del Brexit en Gran Bretaña. Está cercano en algunas cosas, no en todas, a Salvini. En algunas cosas, digamos, la cuestión étnica, anti-inmigración, está cercano al Frente Nacional francés, pero en otras no, en otras es mucho más pro libre mercado y pro eliminar la protección social, con lo cual digamos que se sitúa más en la línea de Trump y del Brexit, que son muy liberales y digamos que tienden a bajar los impuestos a la gente que gana más dinero. Entonces yo creo que Vox es fundamentalmente eso, es un partido que tiene un ideario económico y un ideario identitario bastante trumpiano, bastante anglosajón en cierto sentido. Vox también es una reacción, como tú comentabas, a la crisis con Cataluña, al intento de secesión de una parte de Cataluña en el año 2017, quiero recordar, que bueno, es una crisis que todavía continúa, y digamos que Vox es la reacción del nacionalismo español al nacionalismo catalán también. Decía o explicaba el profesor José María Peredo, que es profesor de la Universidad Europea de Madrid, que Vox es el resultado de dos fenómenos: la actitud de los partidos tradicionales ante el independentismo catalán, con la acción débil del expresidente Mariano Rajoy entonces, por un lado, y por otra, la herencia que deja el PP con casos de corrupción que han afectado a altos cargos y líderes. ¿La corrupción hoy sigue siendo un eje que mueve a los votantes a decidir sobre sus candidatos? Desde luego que entre los votantes de Vox, sí. Digamos que un poco la política del siglo XXI es una política basada mucho en yo tengo derecho a y los demás me están robando. Esa es una política, por ejemplo, que Donald Trump ha ejercido muy bien en Estados Unidos y es una política también que cuando se habla con simpatizantes de Vox, la idea de los simpatizantes de Vox es que todo el dinero va a los inmigrantes, todo el dinero va a los demás, ¿no? Entonces, o los políticos se quedan todo el dinero y lo están robando todo, etcétera, etcétera. Y sí, en ese sentido yo sí que creo que hay una buena parte de verdad en esto. En la reacción a Cataluña, es cierto que, digamos, Rajoy ejerció una posición que para una parte de sus seguidores fue débil. Yo creo que haya jugado un papel fundamental una persona, que es Albert Rivera, que fue el líder de Ciudadanos, era un partido de centro, un partido liberal en el sentido clásico, que estaba creciendo muchísimo y que estaba
comiéndole muchísimo terreno al PP. Albert Rivera el año pasado se vuelve loco, decide desaparecer de la vida pública durante 4 meses, teniendo una oportunidad perfecta para llegar a un gobierno de coalición con el Partido Socialista, en el cual él podría haber impuesto sus condiciones, y más aún siendo un partido de centro, que lo mismo podría haber sido con los socialistas que con los conservadores. Decide que con los socialistas nunca nada, y digamos todo el segmento que digamos que de población que pensaba que el gobierno había sido muy débil en relación a los independentistas catalanes, se pasa a Vox. Entonces yo creo que la importancia o la responsabilidad de Albert Rivera a la hora de abdicar de su responsabilidad política, enamorarse de una cantante, Malú, tener un hijo con ella, cosas todas ellas que son fantásticas, pero lo que no puedes decir es desaparecer del mundo cuando tienes 4 millones de votos o 3,5 millones que debía de tener Ciudadanos fácilmente, que es una cantidad muy grande. Y luego decir, yo quiero una vida. Bueno, sí, tú quieres una vida, pero has logrado la confianza de 4 millones de personas. Tú ahora mismo no puedes salir por la puerta, no sé, es como será el señor Gustavo Alegret, dice, no, yo es que quiero una vida, y te quitas el micrófono y te vas y no vuelves nunca. Pues bueno. Muy probablemente vendría alguien a sentarse aquí y a hacer el programa. Probablemente, pero las consecuencias para ti no serían buenas, vamos. Sí, sí. Además quedaría registrado. ¿Es Vox un fenómeno pasajero? Lo digo porque, según el barómetro de febrero de este año, elaborado por Celeste Tell para el diario.es, el grado de fidelización de los votantes de Vox es el más alto de todos los partidos políticos que concurrieron en las elecciones, de las últimas elecciones, con casi el 96% de los votantes que votaron a Vox lo volverían a hacer. En el caso del partido Unidas Podemos es del 94%, en el caso del PSOE el 91%, el Partido Popular 86% y Ciudadanos el 72%. Sí, yo creo que eso marca una cosa muy, muy importante. Yo creo que en la política de hoy en día en todo Occidente. Es decir, si te fijas, los 2 partidos que tienen más fidelidad son los que están en los 2 extremos del arco, en el extremo de la derecha y en el extremo de la izquierda. Son Vox y Podemos. Para los que creemos en el consenso y en el diálogo y más o menos en el centro, como yo, estas no son buenas noticias. Es decir, porque se trata de que los extremos son los que tienen más fidelidad. Y en el medio queda una especie de nebulosa de votantes que se disputan varios partidos, pero que no está claro para quién va. Y esto, por ejemplo, ahora que vengo de cubrir las primarias demócratas en Iowa y en New Hampshire, esto también se nota aquí en Estados Unidos. Es decir, tienes por un lado los seguidores de Donald Trump. Es gente que empiezan en Iowa a menos 15 grados, a 15 grados bajo cero, empiezan a acumularse en los sitios donde Trump va a dar un evento, un discurso, 48 horas antes. Van con sus ropas de abrigo, etc. Tienes a los votantes de Bernie Sanders, que son, digamos, el otro extremo, que es gente que dicen, no, si Biden o Bloomberg son los candidatos demócratas, yo no les voy a votar, aunque Trump salga reelegido. Entonces, digamos, estos extremos, pero que tienen una base de voto tremendamente fuerte, son luego capaces de condicionar al resto de los partidos, tanto su propio partido en Estados Unidos como otros partidos, digamos, que ocupan más espacios del centro, porque los otros no tienen esa fidelidad. Entonces, es decir, José Abascal, el líder de Vox, o Pablo Iglesias, el líder de Podemos, le pueden decir respectivamente al Partido Popular o al Partido Socialista, no, es que yo tengo a lo mejor 1 millón o 2 millones de votos menos que los tuyos, pero es que los míos van a votar el día de las elecciones. Los tuyos a lo mejor no. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y yo creo que esto también engarza con tu pregunta en el sentido de que yo creo que Vox, igual que Podemos, va a durar. Digamos, no lo veo como un fenómeno pasajero. No sé, ahora mismo Vox está creciendo. También Podemos tuvo una época en la que creció y ahora está bajando. No sé, no tengo una bola de cristal, pero yo creo que claramente Vox ha llegado para quedarse y para ser un actor en la política española. En ese sentido, tomando tu paralelismo de los extremos y la agenda del presidente Trump, en Estados Unidos, cuando hablamos de Venezuela, muy probablemente es por el interés, el que sea, de esta administración y muy particularmente del presidente Trump, de hablar de Venezuela. En España también ha crecido el interés por la situación y la causa venezolana. ¿Tiene Vox algo que ver con eso?
Bueno, tiene Vox y tiene Podemos, porque cada uno de ellos representa una actitud diametralmente opuesta en relación a Venezuela. Entonces, Vox sí, Vox se alinea completamente con la oposición venezolana y Podemos se alinea, históricamente Podemos se ha alineado mucho con el chavismo, a nivel personal, a nivel político, a nivel institucional. Algunos dicen que a nivel financiero, aunque esto nunca ha sido demostrado, pero vamos, sí que hay, es decir, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, iba a la televisión venezolana, hablaba allí, expresó su admiración en términos propios de Gabriel García Márquez por Fidel Castro, por Hugo Chávez, y digamos que en este sentido sí que hay claramente, de nuevo, es decir, es esta situación. Ahora mismo, por ejemplo, en España está la gran controversia de la reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid. Una reunión de la cual no se informó a nadie y que se ha ido filtrando. Es decir, es muy llamativa esta reunión, o es muy llamativo, por ejemplo, que el presidente del gobierno español se refiera a Guaidó como líder de la oposición. Porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, socialista, ha sido tradicionalmente un socialista más bien de centro, que no es simpatizante del chavismo, ideológicamente. No tiene afinidades con el chavismo. Pero Pedro Sánchez depende del apoyo de Podemos para gobernar. Y Podemos sí simpatiza con el chavismo. Entonces, es decir, y por el lado del PP y de Podemos, y de Vox, sí que hay un intento más claro por parte de Vox, digamos, de visibilizar la situación en Venezuela, también porque Vox utiliza, de una forma que en mi opinión no es correcta, no es justa, acusa indirectamente al gobierno español de ser bolivariano, de querer imponer un régimen en España como el de Venezuela. Esa crisis que hoy hay entre el gobierno del Partido Socialista, la reunión en el aeropuerto de Barajas, ¿va a influir de alguna manera en la Unión Europea para que cambie su percepción, su posición respecto de lo que le tiene que decir a España con Venezuela? ¿Va a suavizar la Unión Europea debido al posicionamiento de España, ese posicionamiento tan duro con el régimen de Maduro? Yo creo que no, pero es muy difícil saberlo porque la política exterior de España con este nuevo gobierno está siendo tremendamente confusa. Tenemos una ministra de Exteriores que manda bastante poco. La política exterior parece que está completamente centralizada en manos del presidente. Entonces el presidente puede decidir, digamos, lo que quiera, y Pedro Sánchez es un político que es muy político a la hora de buscar el poder y de mantener el poder. Entonces, si él tiene que hacer algo en Europa para contentar a Podemos y decide emplear la carta venezolana, muy probablemente la emplee sin absolutamente ningún problema. Otra cosa es que la Unión Europea le diga a Pedro Sánchez que no. Pero bueno, Pedro Sánchez tiene bazas para convencer a la Unión Europea, es decir, si me decís que no y se rompe el gobierno en España tenemos que volver a convocar elecciones y nadie sabe lo que va a pasar. Con lo cual yo creo que hay, en mi opinión, y aquí ya sí que estoy entrando ahora mismo en el terreno de la especulación, sí que hay mucha incertidumbre. Pedro Sánchez puede ser un político que cambie mucho de opinión para mantenerse en el poder. Y por otra parte tiene que hacerlo porque tiene un gobierno muy minoritario con muchos socios muy diferentes, aunque Podemos sea el más grande, son todos muy distintos. Entonces es imposible saber la posición que puede adoptar España y que pueda adoptar la Unión Europea. Es el análisis de Pablo Pardo. Es periodista español, trabaja en Washington como corresponsal del diario El Mundo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Feliz noche. Vamos a la pausa. Antes les recuerdo que pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify, y hacer llegar sus comentarios a lo que ha escuchado esta noche en C Poder NTN 24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales muchos comentarios sobre las lenguas, la propia y otras que la gente aprende. Y cada lengua tiene su percepción por parte de los ciudadanos que opinan en esas redes sociales. Hemos escogido dos mensajes.
Si tienen que priorizar algo que estudiar, que sea el inglés. La mayor parte del contenido en internet, videos, libros, foros, revistas especializadas, entre otras cosas, están en ese idioma. Y si ya tienen hijos, háganlos estudiar. Quizás no lo valoren hoy, pero se lo agradecerán mañana. El francés es un idioma muy sensual. El inglés es muy importante para el futuro profesional. El mandarín es clave para los negocios. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.